Como les decía, el ejército del sur, el ejército de Morelos, es el ejército zapatista. La división del norte es el ejército liderado por Pancho Villa, que comparte el ser una fuerza rural. Otra vez, en la división del norte vamos a tener un vínculo directo entre el líder y las bases. Es decir, esto se grafica claramente en los corridos mexicanos. Hay una empatía entre el combatiente y el líder, sea Villa o Zapata. Digo, el norte es distinto porque, a diferencia de Morelos, donde la tierra está orientada a la agricultura, en Chihuahua es un territorio de mayor movilidad, son rancheros, es decir, se dedican a la crianza de animales, son grandes haciendas, hay minas, hay ferrocarriles, es decir, en una matriz ganadera hay una presencia del capitalismo mucho más importante porque están en contacto con la frontera de Estados Unidos, hay ferrocarril, hay un desarrollo de la minería. Entonces, la clase alta en el norte, Chihuahua, es industrial, es comercial, es decir, es mucho más moderna que lo que podía ser el ejército de Zapata. Digamos, en realidad también hay una pertenencia de sectores medios urbanos que van a participar del alzamiento y de alguna manera cuando uno ve cómo opera Villa, en el caso de Villa hay una disciplina capitalista que de alguna manera se impone. Digo, son tanto Villa como Zapata trabajadores rurales, pero tienen rasgos que son significativamente distintos. Villa tampoco va a estructurar una alternativa política al modelo de dominación burguesa, no va a ser un socialista, tampoco un anarquista, pero digamos que su programa está más cerca del programa democrático burgués que del programa campesino. Como les decía, en el plan de Ayala, el plan de Zapata, hay elementos o tiene un núcleo anticapitalista mucho más fuerte, que es esto de la inversión de la prueba. Pero esto queda prácticamente circunscripto a Morelos. Y esto le da al movimiento zapatista un carácter homogéneo que no van a tener las otras fuerzas. Es decir, de alguna manera, la división del norte, a medida que triunfa, lo que va es construyendo nuevas lealtades. Villa se va a identificar personal e ideológicamente con sus soldados. Es decir, Villa no solo comparte la comida, se sienta con ellos, sino que incluso los reconoce. Es decir, también hay un tema de miedo, de poder, de fuerza que está presente. Es decir, de alguna manera Villa encarna el mito del macho, el macho popular, que tiene una disciplina férrea y que expresa mucho más transparentemente el odio por la oligarquía y los hacendados. Ahora, la verdad es que a medida que avance y a medida que sea triunfante, va a ir entregando las haciendas que conquista, por un lado a sus generales, pero también digamos, se los va a redistribuir para poder sostener a las viudas, a los huérfanos, a quienes han perdido la capacidad de batalla. Digo, uno puede marcar distintos momentos, hasta 1915, en el caso de Pancho Villa, es claro que está pensando en la redistribución del ingreso entre los pobres. Ahora, digamos, el ciclo modernizador está mucho más próximo, lo atraviesa. Digo, en el norte la caballería es mucho más importante porque hay que, digamos, hay que recorrer distancias mucho más amplias.
Pancho Villa había sido un peón de Hacienda y digamos, él está mezclado en un asesinato, en un homicidio, entonces huye a la sierra, se refugia en la sierra y es desde allí que va a comenzar la campaña de redistribuir lo que obtiene en las haciendas. Es decir, tiene la condición propia de un héroe rural. Y en este sentido también tiene la condición del héroe que es previa al capitalismo. Digo, hay, si se quiere, una comunicación que es distinta entre el líder y el pueblo, se exaltan valores, hay toda una cosa hasta teatral en Villa. Digo, por ejemplo, el valor individual, el coraje, no la crueldad, pero son uno de los rasgos que lo distinguen. Entonces, cuando estalla la revolución, él se va a sumar rápidamente y para 1914, desafiando un intento de restauración porfirista, se van a unir y con Zapata van a vencer a la tercera fuerza, que es a la que nos vamos a referir ahora. Incluso, bueno, va a ser encarcelado después de la batalla de Zacatecas y allí va a tomar contacto con este ideario de los hermanos Magaña, es decir, los intelectuales zapatistas con los que va a tejer puentes no solo intelectuales, sino de empatía política. El corazón del levantamiento para la División del Norte es Chihuahua. Chihuahua es tierra de rancheros, de mineros, entonces ellos van recuperando, van obteniendo aquellos territorios que habían sido apropiados por los terratenientes y los científicos que habían rodeado a Porfirio Díaz, y entonces no los van a dividir, no van a asignar pequeñas parcelas a cada uno de los combatientes, sino que las van a entregar al Estado a condición de, bueno, lo que les decía antes, solventar los gastos de huérfanos, de viudas. La guerra en el norte tiene una gran magnitud y en realidad lo que está expresando este conflicto es la lucha de clases. Es decir, hay una lucha revolucionaria contra los terratenientes, contra el ejército, y en este sentido la combinación que se da es algo más compleja. Villa tiene simpatía por el plan de Ayala, pero nunca va a ser un programa de reforma agraria. Y esto tiene que ver con que, por un lado, las haciendas ganaderas no se pueden dividir en pequeñas parcelas para trabajar la tierra, porque hace falta tener grandes extensiones para que sea rentable, y porque el desarrollo de una nueva burguesía en el Ejército del Norte va a ser un elemento distinto en términos sociales de la composición campesina que tiene el ejército de Zapata en el sur. En marzo de 1915, los delegados de Villa van a participar en la Convención Revolucionaria de Aguascalientes, y es interesante porque, a diferencia de lo que pasa con los zapatistas, ellos van a defender la propiedad privada y los derechos individuales. Ahora, ni los zapatistas ni los villistas van a poder avanzar en la definición de un nuevo orden social y económico en México. Digo, cuando se encuentran a fines del 14, como les decía antes, en la Ciudad de México, hay una unión fraternal entre los dos líderes, pero no son capaces, digo capaces no porque les faltará capacidad, sino por el marco en el que están insertos de que puedan pensar en una organización política que gobierne al país. La tercera fuerza que interviene en el proceso que hemos nominado como Revolución Mexicana es el Ejército Constitucionalista. El Ejército Constitucionalista es una fuerza más pequeña, tiene 26.000 hombres, y en realidad es resultado de una coalición entre liberales que persiguen la reforma política, digamos,
en algún sentido herederos de el pensamiento de Francisco Madero, quien lidera el alzamiento en el 10, y que estaría expresado o representado en la figura de Venustiano Carranza, y otra ala que está que tiene una posición radical en relación a esta, que sería la liderada por Álvaro Obregón. Carranza, que es el que tendría paralelismo con Francisco Madero, también es un terrateniente y se va a sumar al alzamiento de Madero para restablecer las garantías constitucionales, digamos, en la lógica de un pensamiento liberal, protegiendo libertades, propiciando el reconocimiento de los intereses federales en el territorio de México. Los partidarios de Carranza como de Madero en general son liberales de clase media, que lo que quieren es obtener el control político de México. Y en este sentido, digamos, lo que más les interesaba era la reforma política, pero no es que la lucha armada era lo que los motivaba. ¿Por qué? Porque el principal enemigo para los liberales es el anarquismo. En la medida que hay guerra, en la medida que el poder se disuelve, en la medida que el territorio es escenario de guerra, no se puede producir. Se abandona la minería, no se puede poner en producción la tierra. Entonces, lo que hace falta es controlar ese conflicto y que una clase liberal, democrática, estableciera un orden que fuera reconocido por todos. Digamos, los más radicales, el ejército de Álvaro Obregón, son del norte también, de Sonora, de Sinaloa, digamos que es una zona medio parecida a Chihuahua. Y entonces allí el valor de la gran propiedad agraria es un, digamos, pasa lo mismo que en Chihuahua, no se puede pensar en una pequeña parcela para la producción. Por otro lado, hay fuertes vínculos con Estados Unidos. Y en este sentido, cuando uno trata de caracterizar a los líderes, Obregón es un ranchero independiente que había perdido todo, pero es digamos, tiene como una historia personal, había sido mecánico, había sido agente, había sido ranchero, hablaba como, digamos, producto de esta cosa de estar interactuando y desplazándose en el territorio, el maya y el yaqui. Obregón, aunque era un constitucionalista, había leído el pensamiento libertario de los Flores Magón, había sido partidario del alzamiento de Madero. Entonces tiene un grupo pequeño, son 300 rancheros acomodados los que pelean con él, pero es una fuerza de combate importante, es lo que se conoce como el batallón de los riquitos, ¿no? Obregón no era un socialista, pero lo que va a favorecer es el desarrollo de una legislación nacionalista, va a propiciar la reforma agraria, las reformas laborales, y esto no porque tenga un pensamiento radical, sino porque hacer la reforma agraria o garantizar los derechos a los trabajadores, derechos laborales, la jornada de trabajo, el derecho a la indemnización, supone un equilibrio de fuerzas dentro del sistema capitalista que evita la conflictividad y la acción directa. Digo, ¿cuáles son las demandas? Básicamente, la liquidación del sistema de latifundios. Como si uno piensa en las demandas de la Revolución Mexicana con las que se va a identificar el obreganismo. Liquidar el sistema de latifundios, que las comunidades, es decir, los pueblos originarios puedan reapropiarse de la tierra que necesitan para garantizar la subsistencia y de la que han sido expropiados por las grandes haciendas, la necesidad de nacionalizar las tierras que están en manos de los enemigos de la revolución. Y digo, en este escenario
en el que uno podría reconocer las voces de Zapata y de Villa, los liberales, y especialmente los liberales radicales, también comparten, digamos, pueden compartir el discurso. Ustedes piensen que esta tercera fuerza, los constitucionalistas de los que estamos hablando, en general son abogados, son hombres con experiencia en el arte de gobernar, entonces pueden combinar el discurso con una práctica que coadyuve al orden. En el caso de Carranza, que es el otro líder del ejército constitucionalista, es un líder liberal y civil, pero, digamos, muchísimo más moderado. Obregón, por ejemplo, en 1914, va a reabrir la Casa del Obrero Mundial en México y va a firmar acuerdos con Carranza, incluso para organizar lo que se conoce como los batallones rojos. Los constitucionalistas en general lo que van a procurar es restablecer el orden. Y algo que va a ser muy significativo para explicar cómo terminan quedándose con el proceso revolucionario, se explica en la medida en que son los que controlan las áreas con recursos que se convierten rápidamente en dólares. Zapata controlaba el sur en Morelos, Villa controla el norte de México, pero el ejército constitucionalista controla el área de Tampico, que exporta petróleo, el área de Yucatán, que exporta enequén. El enequén es el hilo sisal, que era muy necesario para el proceso de industrialización. Entonces también se vendía en dólares. Controlan el puerto de Veracruz, que es, digamos, el eje de toda la riqueza marítima. Entonces, también esto explica que rápidamente el ejército constitucionalista obtenga el reconocimiento de Estados Unidos y de Alemania, que son las dos potencias con las que están negociando y de las que obtienen los recursos para poder sostener una guerra, digamos, de un modo mucho más fácil que si comparan para comprar armas, una cosa es contar con dólares. En el caso de los zapatistas tenían que obtenerla de aquellos a los que estaban enfrentando. Digo, Villa, por ejemplo, está mucho más cerca de los norteamericanos, pero los que realmente hacen un juego para poder entenderse en términos políticos con los gobiernos de las grandes potencias, entonces, sean europeas o Estados Unidos, es el ejército constitucionalista. Digo, de última, el ejército de Obregón en la batalla de Celaya va a vencer a Villa. Y digo, son batallas realmente cruentas. La de Celaya deja más de 6.000 muertos. Digo, esto para que ustedes tomen dimensión del que el proceso de la revolución va a impactar sobre todo el territorio de México, aún áreas marginales como puede ser Chiapas. Digamos, la Revolución Mexicana va a ser la que le va a imprimir la incorporación a la nación definitivamente. Ustedes piensen que en México, como en Argentina, la definición de los límites del territorio se da a fines del siglo XIX, pero es el proceso revolucionario el que va a consolidar la hegemonía dentro de este territorio. Digamos, a medida que el ejército constitucionalista va obteniendo mayores triunfos, las promesas radicales de cambios se van moderando. Digo, por ejemplo, de haber tenido el batallón rojo, que era el batallón de los trabajadores para enfrentar a los campesinos, ya para 1916, cuando Carranza es triunfante y los trabajadores quieren organizar una huelga, los amenaza con la pena de muerte. Es decir,
de aquella posición un poco más radical se van corriendo y se van haciendo con el poder burgués en el sentido más tradicional. El proceso de revolución va a concluir con la Constitución de 1917. Y la Constitución de 1917 va a tener en su matriz el pensamiento de lo que había sido el Plan de Ayala, es decir, que había expresado el levantamiento de los zapatistas. Digo, el Estado da tierra a los que no la tienen. Se reafirman los derechos del Estado sobre el subsuelo. Esto es muy importante por el tema del petróleo y los minerales. La educación va a ser una educación civil, secular. Se va a separar la Iglesia del Estado. Se van a liquidar los latifundios en el proceso de reforma agraria. Se va a dictar una legislación laboral. Es decir, se consolida la nación con nuevos principios. Y esto va a tener como corolario también que este Estado burgués va a propiciar la eliminación de los líderes populares. En el caso de Zapata, va a ser emboscado y asesinado en 1919. Carranza va a tomar el poder en el 17, pero también lo va a perder y va a ser asesinado en 1920. Obregón lo va a suceder, va a ser el que va a vencer a Villa y a Zapata, pero Obregón también lo van a matar en 1929. En el caso de Villa, Villa, una vez que pierde en el 20 con Obregón, se retira a su rancho, pero también lo van a asesinar en 1923. Entonces digo, todos los líderes del proceso revolucionario van a terminar asesinados, van a ser muertos. Es decir, la revolución se va a fagocitar a sus propios líderes. Esto en la lógica de que lo que se está imponiendo en México es la dominación burguesa, y esto se va a hacer a expensas de los propios líderes de la revolución. De alguna manera, la revolución va a quedar inconclusa hasta los años 30, cuando la presidencia de Lázaro Cárdenas va a expresar un retorno al ideario revolucionario. Nada más. Gracias.